Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les decía, con respecto al trabajo de Messi, la verdad que excelente, muy bien todas las interpretaciones, todos los debates que se generaron en plataforma, sumamente interesante. Todo estuvo muy bien contestado. La única cuestión donde estuvieron más flojos en general es en relación a si era o no era un contrato de consumo. ¿Alguno quiere, digamos, explicitar por qué fundó que era un contrato de consumo o por qué lo pensó de esta manera? Yo puse dos cosas. Yo lo había debatido también con Sofi Tizone. Dentro de lo que vimos nosotras, lo consideramos lo más parecido que podía ser a un contrato de consumo, porque habíamos hablado del ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, Ah, de sí, sí. la profesora obligado siendo amiga de Tinelli y del poder adquisitivo que tenía Se Tinelli. Entonces, corta. por lo menos mi opinión a Sofi fue, el poder adquisitivo de Messi es muy grande, pero la empresa con la que contrata es el Barcelona, que también tiene un poder adquisitivo enorme. Entonces, desde ese punto de vista, desde lo visto en clase, sería un contrato de consumo, no paritario. Pero bueno, después en la Perdón, ley de ¿es contrato de mi trabajo, internet o no se escucha nada? Todo cortado. Yo escuché bien, no Yo sé, también el escuché bien. resto. No sé, puede ser, a veces puede ser que, no se, que algunos no escuchen, pero bueno, ahora cualquier cosa repetimos. Yo lo escuché bien. Vamos de nuevo, José. Entonces, se me había ido mi sola, no. ¿cómo? Se nos fue a todos, ¿no? Sí, sí, No, a a mí mí no se se me me... cortó el audio primero y después Qué desapareció raro. todo. A cortarse y no se escuchó nada de lo que dijiste. O sea, Es verdad, yo tuve que entrar y salir porque se cortó todo. A mí se me este, cortó por lo menos. Y a veces a veces funciona así. de a partir de ahí no escuché más nada. Bueno, Eh, hagamos una cosa. Silencien los micrófonos, salvo José que estaba hablando. Retoma José a ver la conclusión. ¿Por qué la confusión con consumo? Así nos vamos escuchando entre todos. Claro, nosotras, yo mi opinión que le había dado a Sofi era que, o sea, dentro del ejemplo que nos había dado la doctora Obligado, de Tinelli y ella, con relación al poder adquisitivo, Messi tiene mucho poder adquisitivo, pero el Club Barcelona también, entonces lo vimos más como un contrato de consumo dentro de lo que nosotros habíamos visto, o sea, paritarios de adhesión y de consumo. Pero después, en la ley de contrato de trabajo está la definición del contrato de trabajo en el artículo 21, y también puse esa porque había visto también lo que habían puesto mis compañeros, entonces ahora considero que es simple contrato de trabajo, pero bueno, dentro de lo que habíamos visto también podía llegar a calificar como uno de consumo, creo que por el artículo 1023 o algo de eso, que podía llegar a encajar, pero nada. Bien, bien. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Azul creo que está hablando. Azul No sé, habla, claro, nos dice que es un contrato de servicio. No sé si bien. Azul se puede activar su micrófono. Sí, hola. Hola, Azul. Más que nada por lo que estuve leyendo en el libro de Borda, que es muy parecido el contrato de Messi a un contrato laboral, pero lo que difiere es al momento de arreglar el tema del pago, o sea, del salario, que es mucho más amplio de la manera que pueden arreglar, en contrario a lo que podría ser en el contrato laboral, que tiene como un límite en base a lo que se establece para todos los sueldos. Bien. Bueno, perfecto. ¿Alguien más quiere aclarar algo que haya puesto en relación a que era un contrato de consumo? ¿O coinciden con José, Yo, digamos? yo con respecto a lo que hablaba José, que como también me nombró, ya que estoy participo, Sí, sí, sí. yo había considerado en un principio que era un contrato de consumo porque no veía, o sea, después nos van a explicar bien, pero no considero que Messi esté en una posición de igualdad con el FC Barcelona, porque por algo el FC Barcelona le pone una cláusula de rescisión tan alta que es imposible de pagar para cualquier jugador prácticamente, y eso lo veo yo de un modo de, entre comillas, de coacción para que él no renuncie de una manera temprana antes de que se termine o se venza el contrato. Eso es lo que yo había Claro. interpretado y es lo que puse. No sé si estará bien, pero realmente se presta debate.
No, la idea justamente era esa, digamos, y que podamos entre todos razonarlo. Yo por ahí lo primero que les quiero aclarar es, tal cual lo que decía, por ejemplo, Azul, que se puso a averiguar en relación a los contratos de servicios. Hay toda la parte especial, que la vamos a empezar a ver después de que aprueben el primer parcial. Ahí van a poder empezar a clarificar muchas dudas que les pueden ir surgiendo ahora, incluso muchas de sus preguntas. Después vamos a trabajar una pregunta que también mandó un compañero en respecto del objeto, que se van a poder desasnar en la segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque es imposible, hay conocimientos que los van a adquirir recién cuando veamos cada contrato en particular. Y ahí van a poder discernir si se trata de un contrato o del otro. Lo interesante, digamos, en esta instancia en la cual nos encontramos, que es la parte general, es que puedan detectar cuándo estamos en presencia de un contrato de consumo y cuándo no. Tal vez no vamos a saber qué contrato es, porque obviamente que, yo acuérdense las primeras clases que tanto Machaque les decía, o las clases que dejé grabada, que qué era lo bueno de nuestra materia. Yo les decía, muchos habrán cursado Derecho Penal, o algunos estarán cursando en paralelo, o ya lo cursaron. ¿Qué pasa con el derecho penal a diferencia de contratos? Cuando estudiamos derecho penal, estudiamos que en el Código Penal que encontramos tipos penales, y el que no estudió igual puede hacerse una idea de qué son los tipos penales. Cuando uno habla de un tipo penal, son lo que conocemos comúnmente como delitos, sea doloso, culposo, lo que fuera, que lo vamos a encontrar tipificado en el Código Penal. Entonces, yo me pregunto, ¿uno puede inventar, puedo crear un tipo penal? ¿Puedo inventar un delito diciendo, Agustina, no es que me quiso matar, pero es algo parecido, invento algo? No, porque va a ser o homicidio, o tentativa de homicidio, o va a ser robo, o va a ser hurto. ¿Por qué? Porque hay un Código Penal que de manera taxativa me dice cuáles son los tipos penales previstos, y yo no puedo modificar, no puedo crearlos. Nuestra materia tiene una particularidad, que por eso la hace además como más interesante, porque puedo crear contratos. Y esto está relacionado con todos los principios que fuimos estudiando, sobre todo con la autonomía de la voluntad. Puedo crear cualquier contrato, puedo, por ejemplo, ahora celebrar un contrato con Agustina, que le voy a alquilar la casa para plantar marihuana, para vender a menores de edad. Y no, ¿por qué no? Porque voy a tener un objeto ilícito. Entonces, ¿puedo hacer cualquier cosa? No. Voy a tener que respetar el orden público, la moral, por supuesto, las normas disponibles para las partes, las normas imperativas. Pero si respeto todos los límites contemplados, voy a poder crear mi propio contrato en función de ¿qué? Del interés de cada parte, o de la sumatoria de los dos intereses. ¿Sí? Entonces, podemos agarrar, por ejemplo, con Agustina, un poquito de compraventa, un poquito de locación, un poquito de donación, inventar nuestro propio contrato, siempre que para nosotros dos eso resulte útil. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener muy presente y está relacionado con la actividad, porque fíjense que no importa que nos matemos la cabeza pensando qué contrato es, tratando de encasillarlo en alguno. ¿Puede ser que tenga un poco de servicio, de contrato de servicio? Sí, seguramente. Ya lo vamos a estudiar en la segunda parte, no vamos a adentrarnos hoy en ese tema cuando estamos a pocos días de rendir el primer parcial, pero seguramente sí. ¿Tendrá otras cosas de un contrato laboral? Seguramente. Lo importante que tenemos que estudiarlo ahora es saber si estamos o no frente a un contrato de consumo. ¿Y qué dijo la doctora Obligado en relación al contrato de consumo? ¿Cómo lo teníamos que distinguir? ¿Cuál era la regla que ella empleó como si fuera una cuestión así de detector de contrato de consumo? La relación de consumo. ¿Recuerdan que lo explicó en una clase? Si hay relación de consumo, si hay un proveedor y hay un consumidor final, o bien usuario, vamos a estar en presencia de un contrato de consumo. ¿Les parece a ustedes que en el caso descrito por la doctora Obligado hay un consumidor, un usuario y un proveedor? No. ¿Cuál sería el consumidor? ¿Consumidor de qué? No, ¿De qué sería? Yo hice un poco de análisis respecto a eso. Y además hice de lo de paridad, la paridad entre las partes, ¿no? Porque en general el contrato de consumo no hay paridad entre partes, pero... Claro, en general no. En el contrato de consumo no hay paridad. No hay paridad. Entonces, esto que les digo es como si fuera una ayuda a memoria, lo del detector.
cuando la doctora Obligado les refería a tratar de ver, de advertir, de detectar cuál es la relación de consumo, porque a partir de ahí tenemos que sacar cuáles son las partes. Y ese es más fácil, porque si yo digo, entre el Barça y Messi, ¿cuál sería el consumidor o usuario? Depende. Ninguno. ¿Me entienden? O sea, porque uno puede decir, en realidad lo estoy pensando mal, ahí empieza a hacer ruido. Cuando quiero tratar de ver cuál es la parte del proveedor y cuál es la parte del consumidor o usuario, porque va a depender cómo lo mire también. Si yo, por ejemplo, bueno, pero Messi es el que juega al fútbol, el otro ¿qué es? Es la empresa que va a regentear, que le paga, y obviamente que no surge que haya un proveedor y que haya un consumidor o usuario. Sí, todo el resto de los contratos de consumo que conocemos, como por ejemplo, Paulina versus, no sé, Gamusi, van a ver claramente que yo soy el consumidor y la empresa del gas va a ser, o EDEA va a ser el proveedor, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la paridad, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, no se fijen solamente en un tema netamente económico en cuanto a cuál es el patrimonio, porque la paridad no implica el tener más o menos dinero, o tener un patrimonio más o menos abultado, digamos, ¿sí? Porque en realidad la ciencia cierta no sabemos, ninguno de nosotros, cuánto es el patrimonio, podemos suponer, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el patrimonio de Messi y cuál es el patrimonio del Barça. Porque puede ser que ustedes piensen que el Barça tiene mucho más dinero que Messi, y tal vez el Barça está fundido, está endeudado, no sabemos, no hay nada a nombre del Barça, porque hicieron toda una sociedad anónima fantasma y es toda una truchada, no sé, desconozco, digamos, no quiero que encima todo esto quede grabado, pero digamos, es un ejemplo, pero digamos, no puedo saberlo, desconozco absolutamente cómo es el patrimonio de cada uno. Lo que importa en la paridad, como decía Roque, es paridad en cuanto a qué? Paridad en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico entendido a posibilidad de, no a dinero. ¿Me entienden la diferencia? No a cuánto tengo. Si el Barça tiene, por ejemplo, 10 millones en una cuenta con un activo de X cantidad de plata, porque tal vez, o sea, digamos, puede ser que uno tenga mucho más que el otro, que en este momento uno tenga más que el otro, no pasa por ahí, pasa porque hay una igualdad en cuanto a qué, igualdad en cuanto a la obtención de recursos. Messi no es ningún débil en relación al Barça, eso es lo que tenemos que pensar, que por eso además no es consumo, porque Messi tal vez, seguramente no sepa nada de contratos, probablemente, tal vez sabe todo de contratos, pues también desconozco, tal vez todas las noches se queda estudiando y se mete en la página y es casi compañero nuestro, no lo sabemos, pero puede ocurrir que Messi le encante la materia y que sepa todo, pero también puede ocurrir que Messi diga, bueno, la verdad que no tengo ni ganas de leer el contrato, ni me interesa, y quiero estar mirando todo el día una película, y, a ver, Messi, ¿va a tener el recurso, la posibilidad de contratar un abogado? La respuesta es sí. ¿Tiene que ver que tenga menos plata que el Barça? No. ¿Por qué? Porque hace los recursos. Messi va a poder tener un abogado, 5, 10, los puede contratar a toda la comisión para que se fije a ver el tema de la cláusula de rescisión, a la doctora Obligado, a Agustina Llano, que la noto contenta si lo contrata Messi. ¿Se entiende? Entonces, no importa el patrimonio en cuanto a cuánta plata, cuántos bienes tiene, no interesa eso, no pasa por ahí la igualdad. Cuando hablamos de contratos paritarios, yo les decía el ejemplo, vamos a imaginar, Agustina y yo. Nos sentamos, ahora termina la clase y estamos negociando porque yo muero por tener los anteojos que tiene Agustina. Se los quiero comprar a toda costa. Entonces termina la clase y empiezo a tratar de convencerla para que me venda los anteojos, que yo sé muy bien que los quiere vender, pero está pidiendo un monto bastante elevado. Nos sentamos a las 7:30 y son las 11 de la noche y seguimos WhatsApp, Zoom, videollamada. Le digo, por favor, Agustina, déjame pasar por tu casa con barbijo para poder tocarlos. Entonces, ¿es paritario o no? Es paritario. No interesa que Agustina tenga 50 inmuebles y que yo desconozco que no se acaba de heredar ayer un campo. ¿Me entienden? Es paritario, ¿por qué? Porque estamos en igualdad de condiciones para negociar el tema de los anteojos. No es que Agustina se va a sentir presionada por mí, no le queda otra que vendérmelos porque yo la voy a proceder a matar si no me los vende, o porque va a morir. No, ¿me entienden? No va a ocurrir nada de eso. Entonces, todo este análisis que hacemos es como un extra, porque en realidad lo que tenemos que poder hacer es ese ejercicio de detectar
si estamos o no frente a un contrato de consumo, cuál es la relación de consumo, y a partir de ahí automáticamente decanta quiénes son las partes. Acá claramente no tenemos ninguna parte usuario o consumidor final, ni ninguna parte proveedora. Entonces, ¿qué contrato es? No nos matemos con qué contrato es, porque en esta instancia de la materia no necesitamos saber qué contrato es, qué nombre tiene, sino son contratos profesionales, así se denominan en general, que por supuesto tienen mucho de contrato de servicio, que por supuesto tienen mucho de contrato laboral, pero lógicamente no es lo mismo que si estamos frente a un contrato laboral de un empleado de comercio que trabaja en Toledo, frente a un contrato Messi-Barça, ¿sí? Va a tener muchas cláusulas seguramente similares y otras no, porque no creo, digamos, que al empleado de Toledo le pongan una cláusula de rescisión de 700 mil millones de dólares o no sé cuánto, pues ya no me entra en la cabeza. Si se le ocurre, en vez de seguir trabajando en Toledo, vaya a Carrefour. ¿Sí? O sea, tiene esas particularidades que solamente la tienen esos contratos que son, digamos, de índole deportivo, donde también tenemos que reconocer que a nivel mundial los contratos donde más dinero se mueven son los deportivos. En general pasa eso. Puede también ocurrir o tener algo medio parecido cuando tenemos contratos con artistas, ¿sí? Va a depender también qué artistas, sea cantante, actores, que hablamos de cifras que son, digamos, no estamos como acostumbrados a ver. Y uno dice, bueno, pero es una productora por ejemplo, no sé, una productora que hace 1000 años que hace películas multinacionales, son empresas multinacionales, y del otro lado tengo un pobre actor no. Esto es lo mismo, como para que pensemos en algún contrato medio parecido. También es un actor que, si bien puede no saber nada de contratos, tiene el recurso para poder asesorarse y va a tener su debido asesoramiento y saber lo que está firmando, ¿se entiende? Y si no quiere hacerlo y quiere firmar cualquier cosa, lo hace a sabiendas de que va a firmar cualquier cosa y asumiendo las consecuencias. Generalmente, por supuesto, no ocurre porque vieron que todos tienen representantes. Acá es como que todo el mundo va comiendo, es así, digamos, todos los honorarios de toda la cadena de personas que hay. Recuerden los mayores, recuerden todo el tema Maradona, Coppola. ¿Recuerdan ustedes? Uno dice, ¿a qué se dedicó Coppola? ¿Qué hizo en su vida Coppola, por ejemplo? Tuvo una fiambrería, era plomero, gasista matriculado, ¿qué era Coppola? Coppola, digamos, era representante de Diego Armando y, bueno, vivía de eso, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a pensar, bueno, este es el contrato, que el nombre que le pongan las partes, bueno, va a ser, digamos, un nombre u otro, eso se verá qué nombre. De hecho, hay contratos que no le ponen nombre alguno. Generalmente, y por supuesto que es la parte teórica, que es lo que estudiamos nosotros, cuando estamos en presencia de un contrato, se exige que pongamos un nombre si es un contrato nominado. Pero puede ser que el contrato sea nominado, pero sea atípico. No es lo mismo, por eso siempre hay que diferenciar. Una cosa es que el contrato sea típico o atípico, y otra cosa es que sea nominado. Que sea típico es que lo encontremos en la regulación, digamos, en la legislación, sea el Código Civil y Comercial o en alguna ley especial. Y puede ser atípico porque puede ser creado por las partes, incluso las partes pueden ponerle su propio nombre. ¿Estaría mal? No, va a estar bien. Siempre pensemos que muchos contratos, como por ejemplo el leasing, ¿se acuerdan que el leasing se los di de ejemplo cuando vimos contrato de opción? Dentro de los preliminares, el contrato de opción. El leasing, por ejemplo, lo que ocurre es que no había regulación del contrato de leasing, que es el alquiler con opción a compra. Y primero que viene, la tipicidad social. Se empezó a utilizar socialmente el contrato. Entonces ahí la ley lo toma, lo recepta y lo regula. Y así como el leasing, varios contratos, que en realidad primero fue una respuesta social, digamos, una necesidad social, se empezó a hacer de esa manera, y luego la ley, que en realidad siempre se da así. El primer contrato históricamente es el contrato de permuta. El contrato más viejo, el primero de todos, es el contrato de permuta. Y fíjense, hubo alguien que un día se levantó y dijo, ay, voy a redactar el contrato de permuta. No, empezó la gente a hacer trueque, porque obviamente que no había moneda, entonces yo necesitaba comer, necesitaba una gallina, bueno, dame la gallina y yo te doy, no sé, lo que yo tenía, un pedazo de cuero. Vamos a imaginar que era otra época, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza un contrato, se impone socialmente y luego se regula. Y esto pasa lo mismo. Obviamente que después hay normas internacionales, como veíamos, por ejemplo, en los principios de la UNIDRAD, que son normas de derecho de contratos comerciales internacionales, ¿para qué?
para unificar, para que no haya abusos, para establecer justamente contratos internacionales, determinadas pautas, para que no sea en una región de una determinada manera y en otra de otra, y sobre todo porque se da entre distintos países. Entonces aparece todo esto como para poder unificar dentro de lo posible, ¿sí? Bueno, vamos, si les parece, rápidamente a ver si lo logro compartir. Espérenme un segundo porque no estoy como muy ducha en el tema. A ver si podemos compartir el casito que les decía, que es sencillito, pero me gustaría como para que ver si lo pueden ver. Ya me metí en un lugar que nada que ver. No, pero bien, bien. Ahora dejaste de compartir, pero nos salió una pantalla blanca. Perfecto, sí. El problema es que nunca encuentro el escritorio, por ejemplo. Ese es el problema que tengo normalmente. Lo que hay yo un coso- Perdón, lo que hago te dice- generalmente, a ver, Perdón, me llegó con delay, no quise interrumpir. Ahí está, no, por profe. favor, no. Ahí estaba. Se volvió a salir. Estaba. Tenés que Ya tener estoy, ya abierta estoy. lo que es El la... archivo. Claro, el archivo para que Claro. directamente se te pase ahí. Claro. Son vivos, tienen razón. Y me lo dijeron 40.000 veces y siempre hago lo mismo. Ya aparezco un... Esperen, ya estoy. Ahí lo abro, ¿eh? Así como el que vamos a ver ahora, digamos, va a ser muy similar a los que vamos a tener como ejemplos en el parcial. Y esto más que nada, lo que les quiero decir, transmitir es ¿por qué? Porque también tienen que tener como la viveza de no enroscarse, digamos, en las cosas que no se tienen que enroscar. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que primero sacar lo importante, a lo que apuntan, ¿sí? Y ahí también es donde, por supuesto que nos vamos a dar cuenta quién estudió, quién no estudió, porque hay un montón de detalles que son como decorativos, otros detalles que son esenciales. Entonces, no tienen que estar nerviosos, tienen que estar tranquilos, porque los que estudiaron por todas las clases, estuvieron, digamos, leyeron todo, estuvieron en las clases, se van a dar cuenta fácilmente a lo que estamos apuntando, ¿sí? O sea, porque no hay, como siempre digo, nunca hay una animosidad de desaprobar al alumno en la comisión. Bueno, a ver, Agustina, vos decime si... Sí, todavía no. ¿Ahora? Ahí está empezando. Sí, perfecto. Bueno, ahí lo vemos. Lo voy a leer a ver si creo que lo ven todos igual, ¿no? Dice, Susana Jiménez pretende vender un departamento de su propiedad, ubicado en Barrio Norte, ya que al no estar trabajando por las medidas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo ante el COVID, no está pudiendo abonar las expensas. En una charla con Marcelo Botinelli le hace el comentario y este ofrece comprarlo. Lo único que le hace saber es que está en cuarentena y no puede concurrir a la escribanía el mes que viene. Frente a esto, Jiménez se ilumina y le contesta. Que acá ven, este es el caso, así va a aparecer el caso, y después tienen las opciones, que eso lo van a ver después cuando la doctora Obligado les pueda subir, pero es lo mismo, va a ser A, B o C, y tienen que poner cuál es la correcta. Que ella va a su casa, pueden realizar un contrato promesa preliminar, obligándose a escriturar, y que el mes próximo concurren a la escribanía para escriturar. B, que como la forma que impone la ley para la compraventa inmobiliaria es la escritura, no pueden celebrar un contrato preliminar y deberán aguardar al mes próximo. Y C, que pueden celebrar un contrato de preferencia y así los dos obligarse a hacer la venta. A ver, léanlo y el que quiere me va diciendo a ver qué piensa y lo vamos charlando. La A. Josefina dice la A. A ver, ¿qué más? Silvana dice la A, Débora Martínez dice la A, Azul Sí, Ardiles la A dice la la A. Yo la A también. Es la A a través de un boleto de compraventa. Muy bien, muy bien. La A, todos la A, ahora ya todos están Todos con la opción A. Está bien, no importa porque pero la idea es para que vean justamente cómo es. Entonces, también se puede hacer fíjense una ustedes. crítica a la B. O sea, ¿por qué no es la B? Claro, lo que pasa es que por eso Claro. la idea es que ustedes puedan ver cómo es la modalidad de examen. No es, digamos, con crítica, sino lo que necesitan, y esto también se los digo porque tienen que estar atentos a algunas cuestiones. Primero, a ver si la opción múltiple prevé una sola respuesta o si prevé más de una respuesta. Eso se los va a decir cada una de las preguntas. Se lo va a ¿Sí? decir el sistema. Exacto, el sistema se los va a decir. Entonces, si el sistema les dice,
puede haber más de una pregunta correcta, ya saben y están atentos de que puede haber más de una pregunta correcta. Por eso les digo, tienen que estar tranquilos, porque si estudiaron, es fácil de resolver. Fíjense ustedes acá. Ustedes al responder la A, ya, por lo menos a mí me hacen presuponer que ya entendieron que los contratos preliminares, cualquier contrato se puede hacer un preliminar, salvo aquellos contratos que el contrato definitivo tenga qué forma prevista. Solemne, Forma absoluta. solemne Absoluta. absoluta. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ya todo eso, y por eso es que se puede hacer, porque se puede hacer una compraventa inmobiliaria, porque la escritura es la forma que exige la ley, pero la exige bajo una modalidad relativa, no bajo pena de nulidad, hace que podamos analizar con Agustina, y analizará la doctora Obligado, que es quien obviamente después tiene todo a la vista, que no es un contrato de preferencia, porque nada tiene que ver el contrato de preferencia, ya que no es un contrato preliminar, sino que la preferencia actúa como una cláusula y no obliga a los dos a celebrar, sino que es lo que diferencia del contrato preliminar. No me obliga a celebrar un contrato definitivo posterior en la preferencia, sino que lo que ocurre es que si llego a decidir celebrar el contrato definitivo, lo voy a tener que hacer con la otra parte, siempre y cuando iguale las condiciones. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es tener claridad al momento de resolver, y así va a ser la modalidad. Tienen que ustedes señalar cuál es la opción correcta. Por eso se llama múltiple opción. La opción correcta. ¿Alguno tiene una duda? Acá hay una alumna que pregunta si es secuencial, no sé qué significa. Secuencial es que tenés que responder una pregunta para pasar al ver las otras, digamos. Por ejemplo, esta que mostró la profe, tengo que responderla para pasar a la siguiente. Pero hay otra modalidad que te muestra todo el parcial en la misma página y vos lo vas haciendo y empezás por donde más te guste, digamos. Bien. Son diferentes modalidades que hicieron los profes con todo este año, y el secuencial lo que tiene es que no puedes volver para atrás, entonces no puedes chequear las respuestas que hiciste. Eso, nada. Me Claro. parece que no se usó esa modalidad pero obviamente lo va a definir la doctora Obligado, pero no le podemos responder eso ahora. Claro, eso en realidad, claro, tenemos que ver después cuál es la que elige la doctora. Lo que sí sabemos hoy, que la doctora ya lo dijo en la clase anterior, por eso también se los queríamos decir como para que se queden tranquilos, que va a ser de múltiple opción y sin fundamento, en principio. Antes que me olvide... Corrige el sistema solo, ¿no? Automáticamente. En Sí, realidad, pero- el sistema pone una estadística en relación a las preguntas que están bien y que están mal, pero la corrección es del docente. Por eso les decía que en esta Está comisión, y hacemos tanto hincapié en el tema de la participación, ¿sí? Porque se tiene en cuenta la participación, sobre todo, imaginemos que, no sé, sea un 420, y bueno, ahí la doctora va a tener en consideración cuánta participación tuvieron o sea, se tiene en cuenta todo, los ingresos a plataforma, Sí. toda la presencia, digamos, en cada una de las clases, y, bueno, las actividades, ¿no? Que vuelvo a reiterar, no que esté bien o mal lo que han comentado, porque esa es la idea de aprender, por supuesto, sino el hecho de participar. Con respecto a los alumnos... sí. Nos preguntan de qué unidad, doctora, hasta qué unidad. Es Están hasta desarrolladas compraventa, en el chicos. programa. Claro, Es están todo hasta desarrolladas en el compraventa porque programa. es toda la parte general. Así que con eso no puede haber duda. Claro, 957 hasta 1122. Son todos esos artículos serían. Pero Claro, en en el eso es programa fácil. están. En eso es fácil porque, digamos, como tenemos la parte general, entra para el primer parcial, y para el segundo parcial entra a partir de, o sea, cada contrato en particular, por eso es la parte especial, porque empezamos a estudiar todos los contratos. Así que eso no hay ninguna duda. Cuando compraventa, digamos, ya lo empezamos a ver, el primer contrato que empezamos a ver en la segunda parte. Con respecto a los alumnos, Agustina, vos no sé si tenés ahí Sí. teníamos que preguntar con respecto a los alumnos que no estaban en la comisión, si lo había podido sumar, qué había ocurrido con eso, con el tema que teníamos una lista, son pocos Sí. igual. A mí me agregaron la semana pasada, de hecho fue después de la clase que me agregaron al campus Bien. el lunes pasado, y le avisé a los chicos a qué mail. El nombre tuyo, perdóname. No, eso Cielo no está en la Santucci. lista, doctora. No sé si llegaron a mandar. Creo que no, porque yo avisé a los chicos
y les avisé a los que no estaban a qué mail se podían comunicar, que a mí me lo habían resuelto. Acá en la lista que nos pasó, si no me equivoco, Elina Otero, está Dalma Jacqueline González, que no sé si está presente. Sí, ahí dice Hola. yo. ¿Se me escucha? Sí, sí. Yo a Cielo la saqué de la lista porque justo la habían agregado, así que no, a Cielo no la puse. Confirmé hasta último momento quiénes no estaban y pasé justo los que no estaban. Nadie me avisó que los hayan incorporado ahora, así que creo que no están todavía en el campus. ¿Ya estás incorporada, Dalma? Dalma ya. No. Bueno. González no. No, creo que la lista que pasé sigue vigente, digamos. Siguen sin estar en el campus. Siguen sin estar. Siguen hasta el día de hoy sin estar en el campus. Igual nombralos, que Agustina, nombralos en voz alta porque la doctora Obligado nos pidió expresamente para saber bien que ellos estén. Bien. No, ahí ponen, perdón, sí. Agus, un segundo. Ahí ponen lo de compraventa inclusive. Chicos, no, es lo que acabo de aclarar. O sea, a partir de compraventa comienza la segunda parte. ¿Sí? Entonces, entra todo hasta compraventa. La segunda parte, que es la parte especial, es contrato por contrato. Claro, recuerden los artículos 957 a 1122, ahí se pueden guiar bien y después lo pueden chequear por el programa, pero hasta ahí estaría. Más que nada los artículos los ayuda a guiarse en ese sentido. Joaquín Rodríguez está. Sí, hola profesora, acá estoy. Me han Hola, agregado buenas hace 3 días, 4 días. Estás agregado entonces. Sí, ya estoy agregado. Perfecto, Joaquín está. Dale, gracias. No, de nada. Santiago Martínez Etallo. Antonella Otero. Y Tomás Ponce, el último. Bueno, no están presentes entonces. Bueno, por lo menos le informamos a la doctora entonces que uno de ellos ya estaría. Bueno, y por último, también nos pidió la doctora que vamos a compartir hay un compañero de ustedes que le hizo una pregunta a la doctora, que si bien ya le respondió, es en relación al objeto, nos pidió la doctora Obligado que lo compartamos para todos, por lo siguiente, y tiene un poco que ver con lo que les decía al principio. Tenemos que tratar en este momento de centrarnos en todos los temas que vimos y no avanzar, ¿sí?, lo que vamos a estudiar en la segunda parte, pero más que nada por una cuestión de que para que no se confundan, ¿sí?, porque hay cosas que no las van a saber porque no las vimos, simplemente por eso. Lo que planteaba el compañero es una contradicción por el tema del objeto, sería el tema objeto, entre el artículo 1003 y el 1023, cuando hablaba de que si el objeto tenía que tener sí o sí un interés propio para las partes, o podía ser un interés ajeno. Con respecto a esto, lo que aclaró la doctora Obligado y lo que pidió que sea, digamos, se lo podamos trasladar a todos, es que no necesariamente el objeto tiene que tener el interés, o sea, puede ser por supuesto el interés propio, pero puede ser el interés ajeno, porque sigue siendo un interés propio. El ejemplo sería, para que se puedan verlo en lo concreto, es cuando yo celebro un contrato de alquiler, ¿sí?, una locación. ¿Para qué? Para que mi hija venga a estudiar a Mar del Plata, por ejemplo. Entonces, en realidad, es para que mi hija estudie en Mar del Plata, pero yo voy a tener también mi interés en que mi hija esté en un lugar seguro, cercano a la facultad, o lo que, bueno, yo considero importante, y la beneficiada en ese caso, quien más va a tener interés, seguramente sea mi hija. Entonces, no implica que el contrato se anula, si este interés, digamos, propio no está, nada de esto ocurre, sino todo lo contrario. Se celebra y el contrato, digamos, el objeto es válido y no tiene ninguna consecuencia. No hay una contradicción en esto. Es por ahí un análisis muy profundo, digamos, que está bien, es interesante para que lo podamos compartir entre todos, pero bueno, saber esta cuestión de que no es que el contrato queda sin objeto y por ende se anula el contrato. Recuerden además, respecto a este tema, que todos los últimos institutos que vimos ya tutela preventiva y suspensión de cumplimiento, a lo que tienen que agregarle la teoría de la imprevisión, son institutos que tienden a ¿qué?
a salvaguardar el contrato. Siempre la idea es que el contrato nazca, que surta efectos. Como les decía, es el espíritu, digamos, de toda la normativa. Por eso aparecen todos estos institutos salvadores del contrato, o lo que tienden a hacer justamente es volver al equilibrio prestacional de los contratantes. ¿Sí? Bueno, con respecto, por ahora, digamos, esto sería lo que teníamos para transmitir. La idea es, si alguno tiene alguna pregunta en concreto, nos la puede hacer ahora. Quédense tranquilos con respecto al ensayo, porque seguramente vamos a subir en la misma plataforma algunos ejemplos. ¿Cuántas preguntas son? No lo sabemos, porque eso lo define la doctora Obligado y lo define, digamos, previo al parcial, así que eso no lo sabemos. Quédense tranquilos porque le diremos después cada pregunta cuánto es la puntuación que tiene. Así que tampoco sabemos si son todos casos o no. Puede ser que algunos, digamos, no lo sean. Lo importante es que sí tienen que saber que algunos sí van a ser casos, y por eso es que les pusimos este ejemplo, para que vean cómo es lo de los casos y no se asusten, porque por ahí uno dice, casos, ¿cómo va a ser? No sabemos. El ensayo va a ser igual que lo que vimos hoy, nada más que en plataforma, para que puedan contestarlo tildando, para que se den cuenta cómo es. Es simplemente para eso, ¿sí? Como modalidad. ¿Sería esta digamos. semana? Sí, Dentro esta de esta semana, semana. porque ya la otra, Sí, porque el claro, porque martes. la otra ya es el Claro, parcial. sí, el lunes aparte es feriado, sí. Exacto, así que sí. Pero bueno, haremos una o dos preguntas, digamos, como para que lo puedan ver. ¿Cuánto es el tiempo del parcial? También va a estar todo detallado, en eso se tienen que quedar tranquilos porque va a depender de la cantidad de preguntas con el tiempo pero la doctora siempre, digamos, hace todo un detalle de la cantidad de preguntas que son y el tiempo total que tienen para que se queden tranquilos, igual que el puntaje, digamos, de cada una de las respuestas. En eso quédense tranquilos y siempre hay, digamos, es un tiempo prudencial que alcanzan a contestar cómodamente. Bien. Gracias. Así que en eso quédense tranquilos que no va a haber problema. Sí, porque a veces es más de velocidad. Me pasó en otro examen que tuve 20 minutos y esos 20 minutos me condicionaron a apurarme tanto que ni leía. Por eso quería saber lo del tiempo. Es como que uno es más de velocidad que de conocimiento a veces. Claro, no. La idea es que lo puedan leer, digamos, obviamente, tampoco es que van a tener 5 horas, por supuesto, pero porque es por el tema de la modalidad lleva a limitar mucho el tiempo. Porque por supuesto es por una cuestión de que todos sabemos que uno está en sus casas, que tiene acceso al código, a poder hablar por teléfono, digamos, esa es la cuestión. Pero bueno. El ensayo es por tiempo, consultan acá, más o menos toma la misma modalidad la doctora para el ensayo, más allá de que ella lo va a definir cuando lo publique en su caso, pero generalmente sí. Así que bueno, chicos, con esto sí ya estaríamos. Cualquier cosa nos escriben, si surge después alguna pregunta. Pero bueno, vuelvo a decirles, los felicito a todos, muy buena la participación del caso, es muy importante todo lo que fuimos viendo. Fíjense que cada una de las preguntas fue un repaso de objetos, de partes, de todos los pilares, los principios, así que me parece que fue sumamente útil porque tal vez sin darnos cuenta volvieron a repasar mucho de los temas centrales de la materia y que por supuesto van a ser seguramente evaluados. Así que bueno, cualquier duda que surja, nos pueden mandar las preguntas, nos escriben y lo vamos hablando, ¿sí? Y ahora hacemos visible la clase. Gracias. Ahora hacemos visible la clase. Bueno, adiós, los gracias. saludo a todos, ¿eh? Gracias a Saludos, todos. gracias. Chao, hasta luego. ¿Todavía puedo mandar el